mare, via dalla città, finalmente insieme noi due soli, sveglia accanto a te, poi dopo il caffè, passeggiate mano nella mano. Esta no es una semana cualquiera, con Luis Antequera y Mariate Aragonés. Ricche di magia, ogni posto è buono per un bacio. Hola a todos, bienvenidos una vez más al programa Esta no es una semana cualquiera, en Radio María, donde analizamos tantos eventos históricos ocurridos a lo largo de los años, en una semana como esta que abrimos ahora con un servidor de ustedes, Luis Antequera, y Mariate Aragonés. Una semana que no es una semana cualquiera, 7 días, 7 giorni, como dice nuestra sintonía, en los que han pasado a lo largo de la historia cosas que ni se imaginan nuestros oyentes. Porque la historia es así, mejor y más fantástica que la más increíble de las fantasías. Comencemos pues. Pues allá vamos. Come due bambini. En 614, tras invadir Siria, el persa Cosroes II toma Jerusalén, expulsa a la población y se apropia de la Vera Cruz, hallada en su día por Santa Elena, la madre del emperador Constantino, la cual cruz es llevada a Persia. Cuando en 629 Cosroes sea derrotado por el emperador bizantino Heraclio, este recupera la Vera Cruz, que se perderá definitivamente en la nueva conquista de Jerusalén realizada en 1187 por el musulmán Saladino. Todo ello en el bien entendido de que hablamos de uno de los dos grandes fragmentos en que Santa Elena divide la cruz, el llamado Jerosolimitano de Jerusalén, pues un segundo lo envía a su hijo, el emperador Constantino, como se ha dicho, a Roma, desde donde la Vera Cruz será difundida a muchas otras iglesias en las que aún hoy se le rinde culto. Al día de hoy, el fragmento más grande, 63 centímetros del brazo izquierdo y 40 del travesaño, incluso mayor que el del Vaticano, es el venerado en el monasterio de Santo Toribio de Liébana, en España. Buenas noches. Hoy vamos a hablar de la batalla naval del lago Poyang en China en 1363. A mediados del siglo XIV, la dinastía Yuan, de origen mongol, estaba en decadencia por corrupción de sus clases dirigentes, impuestos abusivos sobre los campesinos y comerciantes y artesanos, con hambrunas de las clases más desfavorecidas, que llevaron a rebelión de grupos campesinos descontentos que se organizaron en bandas armadas que consideraban ilegítima la dinastía Yuan.
dando origen a un conflicto denominado la Revuelta de los Turbantes Rojos, que se reagruparon en torno al general Zhu Yuanzhang, que era de origen de humildes campesinos, y concentró sus tropas alrededor del gran lago Poyang, situado en el interior de China a más de 1.200 kilómetros de la costa. Este gran lago era el tercero en extensión de su país, en la cuenca del río Yangtze, con unos 170 kilómetros de longitud y unos 40 kilómetros de anchura media, llegando a tener hasta 25 metros de profundidad en sus partes más centrales, rodeado de ciudades, siendo la más importante de ellas Nanchang, en poder de los rebeldes. El general de la dinastía Yuan, Chen Yuanlin, reclutó un poderoso ejército de más de 600.000 soldados que, embarcados en una gran flota con más de 100 gigantescos barcos torre llamados Lou Chuan en idioma mandarín, remontaron el río Yangtze, que era la gran vía fluvial de China, para dirigirse al lago Poyang. Estos barcos torres eran verdaderas fortalezas flotantes, con más de 3 puentes impulsados por remo y vela, con una popa muy elevada. Disponían de trabucos y eran muy efectivos como barcos de asedio y transporte, pero por contra eran muy lentos y difíciles de manejar y de gran calado, que podía encallar en aguas poco profundas. Esta flota llegó hasta la ciudad de Nanchang poniéndole asedio, pero sin llegar a superar sus fuertes murallas. Los rebeldes avisaron al general Zhu Yuanzhang, que logró reclutar un ejército de 250.000 hombres y con embarcaciones más ligeras y sutiles se adentró en el lago Poyang, empleando una táctica naval de ataques relámpagos contra las pesadas y lentos barcos torre de las flotas de Chen Yuanzhang, que quedaban rezagados en aguas menos profundas del lago, donde no podían maniobrar, pero sí en cambio las ágiles y marineras naves sutiles de Zhu Yuanzhang, haciéndole el juego del gato y el ratón. Esta batalla lacustre duró más de un mes y finalmente Zhu Yuanzhang consiguió armar barcazas incendiarias que como burlotes los dirigió directamente contra el grueso de la concentración de barcos torre del Chen Yuanlin, que acabó muerto en combate por un flechazo, y con el hundimiento o incendio de la mayoría de su enorme flota, con un balance final de muertos y heridos de más de 200.000 hombres, y en el bando victorioso solo se contabilizaron 1.346 muertos y unos 11.000 heridos. Esta victoria permitió a Zhu Yuanzhang el control de todo el curso fluvial del río Yangtze, eje comercial del imperio, y allanar el camino para convertirse años después en emperador chino de la dinastía Ming, que perduró casi 3 largos siglos. Hoy día el lago Poyang se ha convertido en una gran pradera tras la construcción de la gigantesca presa de las 3 gargantas que retiene las aguas de la cuenca del Yangtze. Buenas noches. Ha sido nuestro galeno historiador Luis Aguilera. Muchísimas gracias, Luis. En 1536, Ana Bolena, esposa de Enrique VIII el Uxoricida de Inglaterra, el cual ya había dejado morir a su primera esposa, la infanta española Catalina de Aragón, hija de los reyes católicos, es condenada a muerte acusada de traición, adulterio e incesto con su propio hermano Jorge, acusaciones falsas que da por buenas un tribunal plegado a los intereses del uxoricida, el cual simplemente se había encaprichado de otra mujer. Una cosa que llama poderosamente la atención por lo que se refiere al comportamiento de este depravado es la cotidianeidad con la que aceptaba acusar a sus sucesivas esposas de las peores infidelidades, lo que efectivamente le servía para llevarlas al cadalso, pero le dejaba a él con la reputación del principal cornudo del reino. Si yo hubiera sido el rey, más bien habría hecho lo contrario, tratar de tapar las infidelidades de mis sucesivas esposas.
En el capítulo siempre fecundo de la conquista, colonización y evangelización de América por los españoles, que va a permitir a los indígenas americanos el tránsito del Neolítico al Renacimiento en apenas 2 generaciones, un tránsito que a los europeos había costado 7.000 enteros años, en 1571 Miguel López de Legazpi conquista Manila, en la isla de Luzón, y la convierte en capital del archipiélago filipino, condición que aún ostenta al día de hoy. En 1629, en el marco de la Guerra de Arauco, la guerra más feroz y prolongada que los españoles hubieron de librar en el Nuevo Mundo, concretamente en la parte central de Chile, se produce la batalla de las Cangrejeras, que termina con la victoria de los mapuches. Y en 1755 los españoles se establecen en una zona de Texas, en los actuales Estados Unidos, donde 3 meses después, el 25 de agosto, Tomás Sánchez de la Barrera funda San Agustín de Laredo, la actual Laredo, haciendo posible todos ellos y muchos más ese proceso que podemos denominar al modo en que lo hacemos con el propiciado por el Imperio Romano 15 siglos antes, de auténtica hispanización, un proceso que aglutina la exploración, la urbanización, la instrucción y la evangelización de los pueblos y territorios del Nuevo Mundo descubierto por España. Por cierto, no solo en América como acostumbramos a pensar, sino también en muchos otros lugares del planeta, y particularmente del Pacífico. El historiador peruano y buen amigo mío Rafael Aita nos habla de la incorporación de las estructuras sociales peruanas, incaicas, prehispánicas, precisamente al Imperio Español. Los llamo incas hispanos porque logran esta fusión gracias a la reconstrucción de sus linajes utilizando el sistema español. Justamente esta continuación de la voluntad de Isabel la Católica, que marca un rumbo para el futuro de toda Hispanoamérica y que incluso llevó a que sean defendidas por los mismos naturales. Curiosamente, fueron los encomenderos españoles los que en el Perú se sublevan y se rebelan contra estas leyes, incluso en contra de su propio rey, y los que defendían estas leyes eran huancas, incas, que lucharon contra estos rebeldes españoles, peleando ellos a favor del rey de España. Y es por eso que tú en el siglo XVI tienes una corte de nobles incas en Cusco que hablaban quechua, español y latín, que escuchaban música barroca, montaban caballo y eran aliados del rey de España. Esto se dio pues precisamente gracias a esta integración y a este sistema en donde las panacas reconstruyeron sus linajes y se agruparon en instituciones españolas, las cuales las hizo vivir pues como nobles, tuvieron títulos y privilegios, cortes durante los 300 años de virreinato. La conquista de América también tuvo sus reveses, sus contratiempos y sus reacciones. De la mano del gran Alberto Hernández, conocemos una muy significativa y con ella un personaje importante de la misma, Diego Vargas y Zapata. En el año 1680, todas las tribus indias al norte de la ciudad del Paso, dirigidas por un cacique indio llamado Pope, se rebelaron contra las fuerzas españolas, aldeas, presidios, y todos a la misma hora, el mismo día, la atacaron y consiguieron expulsarlos. Aunque hubo presidios que se defendieron heroicamente, incluso hicieron caravanas para llegar al Paso, prácticamente todo el norte de Nueva España quedó en poder de los indios. A España le corría prisa volver a ocupar aquella zona, porque la presión de los franceses y de los ingleses hacía deseable que hubiera colonos españoles. Así que
un capitán que estaba por allí en América, se llamaba Diego Vargas y Zapata, que había combatido en los tercios de Italia, emigró a América por necesidades económicas más que por otro motivo. Y en América, en el Virreinato de Nueva España, desempeñó distintos papeles. Le nombraron gobernador de Nuevo México, actualmente Arizona, y el gobierno era independiente del Virreinato de Nueva España, solo tenía en común con el de Nueva España la hacienda y el ejército. Así que en 1690, con 80 soldados y unos 1000 indios, emprendió el viaje al norte. Por camino se le fueron juntando otros soldados, pero en total no llegaron a 200. Nuestro capitán llegó al Paso y siguió avanzando. Como tenía poca gente, pues fue aldea por aldea, haciendo que se rindieran y prometiéndole la paz siempre y cuando respetasen al rey y volvieran a la religión católica. Casi todos se rindieron ante nuestro capitán y llegó a la capital, que era un peñón aislado, nombre el Potrero Viejo. Era una ciudad prácticamente inexpugnable y situó 2 cañones a la entrada y pidió que se rindiesen con las condiciones ya preestablecidas. Desde dentro de la ciudad le dijeron que tenía que pasar él solo con 6 soldados desarmados y 2 franciscanos para pactar las condiciones de paz. Los capitanes le dijeron que no entrase, que probablemente era una trampa. Pero dijo que el que no se arriesga no consigue una página de gloria en la historia. Así que pasó dentro, estuvo pactando con ellos y se convirtieron todos otra vez al catolicismo. En la plaza allí instalaron una gran cruz. Los niños que habían nacido mientras no hubo españoles se bautizaron, juraron fidelidad al rey y para terminar cantaron un Te Deum. El territorio estaba prácticamente pacificado. Siguió subiendo más al norte y todos los pueblos se le fueron rindiendo poco a poco. Llegó el invierno y consultó en un consejo de guerra con sus gentes si seguían adelante o avanzaban. Todos eran partidarios de detenerse y esperar a la primavera, pero él dijo que esto era obra de la Virgen, que había que seguir. Y efectivamente siguió y todo Nuevo México quedó bajo el poder español. Cuando fue relevado de su cargo, tuvo un juicio de residencia, pero el nuevo gobernador, que le tenía antipatía, le acusó de muchas cosas. Estuvo 3 años en prisión, pero el rey le concedió un título nobiliario, con lo cual quedó libre de toda sospecha y cargo y volvió a ocupar otra vez el cargo de gobernador. Moriría en 1704 peleando contra los indios. ¿Cómo es posible que se hubiese reconquistado ese terreno prácticamente sin sangre? Pues unos piensan que fue debido a la presión de los comanches sobre los pueblos indígenas de esa zona, que los españoles les servían como escudo. Yo personalmente pienso que cuando echaron a los españoles, arrasaron las cosechas y mataron el ganado, con lo cual el pueblo pasó hambre y necesidad. Se dio cuenta que con los españoles o contra ellos se vivía mejor que sin ellos. Y con nosotros Bernardo del Toro con uno más de sus interesantes temas. Adelante, Bernardo. De los Austrias a los Borbones. El principio del desmoronamiento del imperio virreinal español. A principios del siglo XVIII, la dinastía de los Borbones ocupa el trono español. El primer Borbón fue Felipe de Anjou, Felipe V, nieto del rey Sol, Luis XIV de Francia. De esa época procede la denominación de colonias a los territorios de la España americana, título que se pretendió imponer, pero que no tuvo éxito, al menos en la consideración de la distribución territorial. En la práctica se mantuvo el esquema organizativo de siempre. Siguieron siendo reinos, capitanías generales, provincias, gobernaciones, adelantamientos, reales audiencias, intendencias y cabildos. Sin embargo, los Borbones trajeron cambios que supusieron la pérdida del carácter de homogeneidad y de unidad del imperio. Felipe V decidió en 1717 separar un enorme trozo del virreinato del Perú, fundando el virreinato de Nueva Granada,
que incluía a Panamá, Colombia, parte del Ecuador y de Venezuela. En 1728 se disuelve este virreinato y se vuelve a fundar en 1739, esta vez de modo definitivo. Esto es, a mi juicio, el primer gran zarpazo a la unidad del imperio, que había cosechado grandes éxitos culturales, económicos, sociales, políticos, con 185 años de paz y estabilidad, que fueron bastante estables, contribuyendo a una sociedad rica que apenas tenía conflictos. Se empieza a ceder posiciones en la política económica, dejando libertad a la importación de productos diversos procedentes de los países europeos. Se cede ante las presiones francesas, inglesas, holandesas, para que permita la venta de esclavos negros. Esto daría otra puntilla en la testuz del imperio hispánico. De manera más o menos discreta van calando en las sociedades criollas las ideas ilustradas a través de las sociedades económicas de amigos del país, pronto en manos de las logias masónicas. Esto fue mermando aún más el poder crítico que representaba la Iglesia Católica y que mantenía a raya la codicia de las clases criollas. Con Carlos III el virreinato del Perú sufre otra mordida gigantesca. Se funda el virreinato del Río de la Plata. Más división, menos homogeneidad. El imperio, que ya a esas alturas estaba herido de gravedad, se mantiene a duras penas por el lado portugués y con los ingleses sembrando cizaña, presionando para que aumente el tamaño de la colonia de Brasil, que para 1776 ya se ha apoderado de Río Grande do Sul, que suponía el 60% del territorio del Uruguay. Ya le estaba dando buenas mordidas al imperio español, robándole también parte de Paraguay, de Bolivia, de Charcas y por los Guayanas al nordeste de Brasil, junto a la frontera de la Guayana francesa. Y son fechas aciagas en la historia de España, pues en 1648 se firma el Tratado de Münster, por el que los Países Bajos obtienen su independencia de la corona española al final de la Guerra de los 30 años. En 1701 se inicia una nueva guerra en España, la Guerra de Sucesión, guerra que acabará con la implantación en nuestro país de una nueva dinastía, la de los Borbón franceses, personificada en Felipe V. En 1811, Paraguay se convierte en el primer país sudamericano en lograr su independencia de España. Y en 1813, en el marco de la Guerra de Independencia chilena, se libra el combate de San Carlos, con adverso resultado para las tropas realistas españolas. Corriendo el año 1793, el burgalés Diego Marín Aguilera emprende el vuelo a bordo de un ingenio de plumas de propia creación. Puede parecer una broma. Lo cierto es que alcanzará de 5 a 6 varas de altura, unos 4 metros, y recorrerá 431 varas castellanas, unos 350 metros, teniendo que aterrizar por la rotura de uno de los pernos que movían las alas. Pero volar, voló. Mucho más, por cierto, de lo que le hiciera el ingenio de Leonardo da Vinci, y también el primer vuelo de los hermanos Wright, reconocidos como los pioneros de la aviación, que solo alcanzará los 260 metros, lo que harán, por cierto, 110 años después.
Por desgracia, sus vecinos, creyéndole loco, o vaya a saber usted si por envidia, que la envidia es más invisible que el aire al que Diego desafió, destruirán el ingenio, que hay que ser burro. No deja de ser paradójico que 148 años exactos después, en 1941, en el Reino Unido y en plena Guerra Mundial, tenga lugar el primer vuelo de prueba de un avión a reacción aliado, el Gloster Meteor, que entrará en servicio 3 años después. Que quieres volvernos a escuchar porque no puedes esperar hasta la próxima semana, que te perdiste un programa y no te lo perdonas, que quieres mandarle el programa a un amigo tuyo al que sabes que le va a gustar. No te preocupes, todo tiene solución. ¿Conoces nuestro podcast? Introduce en la red Podcast Radio María, esta no es una semana cualquiera, y entrarás en el mundo mágico de la historia, con todos los programas que hemos emitido hasta la fecha. Miles y miles de minutos de historia de la buena, contada con honestidad, con rigor, de manera escueta y entretenida. Ya sabes, el podcast de Esta no es una semana cualquiera. Para oír la radio cuando tú quieras, donde tú quieras y con quien tú quieras. En 1940, en San Bernardino, California, los hermanos Dick y Mac McDonald abren el primer restaurante McDonald's, uno de los grandes pioneros del fast food o comida rápida, fundador de los restaurantes que llevan su nombre, McDonald's. Hasta 31.000 en todo el mundo al día de hoy. Les puedo relatar una anécdota curiosa que se contaba cuando McDonald's empezaba su expansión por Europa. Siempre creyó la firma que, dada la calidad de la gastronomía que se le reputaba, las grandes dificultades para penetrar el mercado se producirían en Francia, con un público demasiado exquisito para aceptar la ordinaria comida rápida del McDonald's. Al final, dichas dificultades no se encontrarían tanto en Francia como en Italia, y por una razón bien diferente. Los italianos ya llevaban siglos practicando la comida rápida. Era la pizza. En 1948, al día siguiente de proclamarse el Estado de Israel, Egipto, Líbano, Siria, Transjordania e Irak declaran la guerra a la recién nacida nación. Una guerra que termina con la victoria israelí, pero que vendrá continuada de otras 3 grandes guerras, amén de innumerables episodios de enfrentamiento que no cabe denominar propiamente guerras. Y todo ello sin hablar de los acontecimientos que se suceden actualmente. Las guerras en cuestión serán la de Suez en el año 1956, la de los 6 días en 1967 y la del Yom Kippur en 1973. Las 3 que siguen a la guerra inaugural del año 1948.
En el capítulo del natalicio nace en el año 120 Víctor, hijo de Félix, de procedencia africana, aunque no necesariamente negro. Téngase en cuenta que aquel norte de África, aunque evidentemente muy poblado de negros, estaba entonces muy latinizado, y por lo que se refiere a la presencia de árabes, esta habría de esperar aún más de 5 siglos. Más conocido nuestro Víctor como Víctor I, 14º Papa de la Iglesia Católica, que lo es 10 años, del 189 al 199, durante los cuales sienta los pilares de la primacía de la Iglesia de Roma, pone las bases para la convocatoria de los primeros sínodos de obispos, condena la herejía adopcionista de Teodoto, según la cual Jesús había nacido hombre, aunque por su virtud se hiciera acreedor a que Dios lo adoptara como su hijo, y sanciona la separación de la Pascua cristiana respecto de la Pascua judía, y con ella la Semana Santa móvil que hoy conocemos, un tema que no va a resultar baladí, pues provocará todo un cisma en la Iglesia. Muere Víctor I, mártir. Y por cierto, se llama Víctor I porque hubo después un Víctor II. Cuando un papa, y en general todas las casas monárquicas menos la española, estrena un nombre, es conocido por el nombre sin ordinal alguno, hasta el momento en que aparece un segundo papa que vuelve a utilizar dicho mismo nombre. Si se dan ustedes cuenta, es el caso del Papa Francisco, que solo será Francisco I cuando un nuevo papa vuelva a reinar con el nombre de Francisco y sea, en consecuencia, Francisco II. En el año 1567 escucha los primeros compases de su vida, que con tanto talento ordenará él después, Claudio Monteverdi, compositor italiano y figura destacada de la transición de la música renacentista a la barroca, autor de numerosos motetes, madrigales y misas, pero sobre todo de óperas, como este Orfeo que sienta las bases de la ópera moderna y que hoy viene acompañando este natalicio. Y viene al mundo en el año 1773 Clemens von Metternich, canciller austríaco durante 27 años, desde 1821 hasta el famoso ciclo revolucionario de 1848, año en que se produce su caída y su marcha al exilio en Londres. Verdadero hombre fuerte de su época y figura central del Congreso de Viena de 1815, que pone fin al ciclo napoleónico e intenta un regreso al antiguo régimen. Un congreso en el que España estuvo pésimamente representada y que es en buena medida la causa de su futura y próxima decadencia como imperio mundial. Nace, por último, en el año 1903, la arqueóloga y matemática alemana Maria Reiche Neumann, estudiosa de las famosas líneas de Nazca en Perú, unos campos moldeados con una serie de figuras que solo son apreciables a considerable altura, solo posible alcanzada desde un avión, y muy antiguas, realizadas entre los años 500 a.C. y 500 después de Cristo, abarcando un período de construcción de todo un milenio, como se ve, sorprendente período, larguísimo período. Autora de la tesis según la cual se trata en realidad de un calendario astronómico. Todo aquello que no sabemos lo que es, termina siendo un calendario, es curioso.
con nosotros, puntual a su cita, como siempre, Guillermo Arróniz y sus faraones, el rapsoda de la historia. Y con nosotros, puntual a su cita, como siempre, Guillermo Arróniz y sus faraones, el rapsoda de la historia. Hola, Mariate. Hola, Luis. Hola, queridos oyentes. ¿Cómo estáis? Seguimos estancados en la era de lo que hoy es Amarna, la región llamada Amarna, que entonces se llamó Aketatón, el horizonte de Atón sería la traducción. Sí, os vamos a hablar de esa ciudad que mandó construir Amenofis IV cuando pasa a ser Akenatón. Era una ciudad a medio camino entre Menfis y Tebas, las dos grandes ciudades de la historia de Egipto hasta ese momento, y este traslado de la capital, que se levanta en tan solo 4 años, no deja de ser realmente sorprendente. Era una apuesta más, ¿no?, por restar poder a los sacerdotes de Amón. Los nobles, claro, tenían que construirse allí también sus edificios para poder estar en la corte. Se levanta con un templo grande, un templo pequeño, palacios, centros administrativos, la ciudad de los trabajadores de las tumbas, que también se llegan a hacer y de las que nos quedan algunos restos, incluso con algunos relieves muy hermosos. Bueno, se trasladan no en el 4º año cuando se termina la finalización, sino un poco después, pero a la muerte de Akenatón la ciudad es poco a poco abandonada y además sus materiales de construcción son robados por otros faraones para sus construcciones, con lo cual hoy queda muy poco de esa ciudad, apenas cimientos, algunos ladrillos, una columna, la base de otra columna y esas tumbas que han quedado. Sin embargo, es cierto que del yacimiento arqueológico de lo que fue el taller del escultor Tutmosis conocemos la famosísima pieza de Nefertiti, ¿no?, que es un personaje del que también tendremos que hablar, entre otras esculturas rescatadas del propio Akenatón, etc. Hablaremos de ello. Esta ciudad estaba limitada por una serie de estelas, ¿no? Se construyó de una manera realmente rápida y con mucha suntuosidad. Y el poema dice: ardiente el horizonte de Atón, mira la nada del desierto alrededor. Un día fue belleza y esplendor, mas todo lo hermoso sueño pronto expira. Nacida en 4 años nos admira la fuerza del prodigio creador, misterios del principio constructor, el eco de un perfume se respira. La fe podría ser que la erigiera, o fuera de una lucha de poder la baza magistral, no la primera. Las ruinas, un recuerdo del ayer, apenas son cenizas de una hoguera que ardió en un virulento atardecer. En el capítulo del obituario, en el año 392 en Vienne, en la Galia, es hallado ahorcado el joven emperador romano de Occidente, Valentiniano II, de apenas 20 años de edad, cuyo reinado ha durado, sin embargo, 16, que no son pocos, sin que quede claro si lo asesina su tutor, Argobastes, por orden de Teodosio I, emperador de Oriente, tesis por la que parece inclinarse el gran obispo San Ambrosio, hombre clave de su época, o si él mismo se había suicidado. Valentiniano era medio hermano de Graciano, emperador como él, con el que se reparte el imperio occidental, y durante su minoría de edad gobernó por él su madre Justina, que no lo era, sin embargo, de Graciano.
1130, a la edad de 90 años, fallece en el Mairit islámico, el actual Madrid, San Isidro. Labrador al servicio de don Juan de Vargas, con amplias capacidades taumatúrgicas, cuya figura conocemos gracias al Códice de San Isidro, encontrado en el año 1504. Beatificado por el Papa Pablo V y canonizado por Gregorio XV, su esposa, llamada María de la Cabeza, también será canonizada. Santo de gran popularidad, es patrón de los agricultores del mundo y de varias ciudades, entre las cuales nada menos que Madrid, dando nombre a muchas otras. España, tierra de María, la Virgen del Pilar, la Virgen de Guadalupe, aparecida a este lado del Atlántico y también a aquel. España, tierra de la Inmaculada Concepción, España, tierra del Papa, España, tierra de la Iglesia Católica, es el lugar del planeta en el que nace la lengua con la que la mitad de los católicos del mundo hablan con Dios. Es el lugar cuyos misioneros son responsables de que tantos cientos de millones de personas conozcan a Dios y también a su madre, que es la nuestra. Hoy Radio María, nuestra Radio María, continúa ese trabajo de evangelización y de misión. Ayúdala a ayudar. Dependemos de ti. El Papa nos explicaba el día de Pascua que esta es una victoria de la vida sobre la muerte, de la luz sobre las tinieblas, del amor sobre el odio. Una victoria que ha tenido un precio altísimo. Cristo, el Hijo del Dios vivo, tuvo que morir en una cruz tras ser escarnecido y torturado y derramado toda su sangre. Después, Jesús resucitado envió a sus apóstoles en misión y ahora, a través de su vicario, nos invita a alzar la mirada hacia los campos que esperan su palabra y nos anima a llevar con nuestra vida la alegría de la resurrección, para que allí donde aún se cierne el espectro de la muerte, pueda resplandecer la luz de la vida. Es lo que busca Radio María en su maratón de este año, que bajo el lema «En el amor está la victoria», nos pide colaborar con nuestras oraciones y donativos para que las naciones donde aún se cierne el espectro de la muerte puedan recibir a través de las ondas de Radio María la luz de la vida. Colabora. Puedes hacerlo sin moverte de casa con una simple llamada al 91 822 8010 a través de Bizum con el código 38048 o en nuestra página web www.radiomaria.es en el apartado Donativos, donde verás los números de cuenta para realizar una transferencia o ingreso bancario. También puedes hacerlo con tarjeta o PayPal. Demostremos en esta maratón que en el amor está la victoria. Radio María. Pasa al otro barrio en el año 1174 Nur al-Din Abu al-Qasim Mahmud ben Imad ad-Din Zangí, más conocido como Nur al-Din, emir que gobierna sobre todo Siria, a la que de hecho unifica en torno a Damasco y que derrota a los cristianos en varias ocasiones, así Damasco, Antioquía, Egipto, en el curso de la Segunda Cruzada que, convocada por el Papa Eugenio III para la recuperación del reino de Edesa, será ejecutada por Luis VII de Francia y el emperador Conrado III, un auténtico fracaso que terminará con la caída de Jerusalén en 1187, 88 años después, por lo tanto, de conquistada por los caballeros de la Primera Cruzada. Y en el año 1585 el que abandona el mundo es Niwa Nagahide, uno de los daimios más poderosos del Japón, en un momento en el que, abatido el shogunato Ashikaga, que había durado 237 años, un feudalizado imperio nipón está gobernado por varios daimios, unos más poderosos, otros menos,
periodo que dura hasta que en 1603 irrumpe un nuevo shogunato, el Tokugawa. Los shogunatos, que serán hasta 3, es un régimen caracterizado por mantener en vigor la figura del emperador, si bien este es una figura meramente decorativo, porque el que realmente gobierna es su, digámoslo así, primer ministro, precisamente el shogun, con una característica añadida no poco interesante, y es que esta condición de shogun o primer ministro es también hereditaria, con lo que en Japón nos encontramos en estas épocas 2 dinastías reinantes de una manera simultánea, la de los emperadores y la de los shogunes. ¿Pero hubo alguna vez un rey de Galicia? Nos lo cuenta el gran Alberto Hernández. Me gusta cantarle al viento porque vuelan mis cantares. Galicia solo tuvo un rey que no fuera solo de Galicia. Este se llamaba Don García. Nació en el año 1042. Era hijo de Fernando I de León. Tuvo 4 hermanos más: Sancho, Alfonso, Elvira y Urraca. Muerto su padre, Don García heredó lo que es Galicia y Portugal hasta Coimbra. Mientras vivió su madre, los hermanos se mantuvieron en paz, pero muerta la madre, los hermanos Alfonso y Sancho decidieron quedarse con el reino gallego. Así que con insidias, tramas, tradiciones, etcétera, etcétera, lograron declarar la guerra a Don García, y aunque este ganó la batalla de Pedroso, con el que no pudo fue con el Cid, que le derrotó, le capturó y le llevó prisionero a León. Allí su hermano, a petición de sus hermanas, le perdonó con la condición de que le jurase vasallaje y se fuera desterrado a una taifa musulmana, la de Sevilla, cosa que este hizo. Pero Don Sancho no se quedó solo con Galicia, aspira también a comerse el territorio de su hermano, Alfonso VI, y entonces le puso sitio a la ciudad de Toro, donde había huido a refugiarse con su hermana el rey Alfonso de Asturias y de León, pero allí muere vilmente asesinado por Bellido Dolfos. El hecho es que entonces Don García sale de la taifa musulmana, regresa a Galicia y durante un año ejerce de rey de los gallegos. En total su reino han sido 6 en la primera etapa y 1 en la segunda. Allí es llamado por sus hermanas y por su hermano a León a celebrar una conferencia, pero a traición es hecho prisionero, cargado de cadenas, llevado al castillo de Luna y durante 18 largos años se lo pasará encerrado y con cadenas. Cuando ella se enferma y está por morir, el rey Alfonso manda que le quiten las cadenas y le dejen morir en paz. Pero según la primera crónica general de España, el rey gallego se niega y dice que moriría como ha vivido todos los últimos años, con cadenas puestas, y manda a sus hermanas que le entierren en León con las cadenas que ha llevado durante los 18 años, cosa que sus hermanas harán, y está enterrado en San Isidoro de León. El sepulcro, hay una lápida diciendo que ahí yace el rey Don García, rey de Galicia, que fue apresada con traiciones por su hermano y que murió preso y encadenado. Fue un rey que intentó hacer mucho por Galicia, pero la verdad es que tuvo poco tiempo.
Defendió las costas gallegas de normandos y de vikingos y de moros, y poco más pudo hacer, puesto que toda su vida se la pasó luchando contra sus familiares. Desde ese momento, en Galicia ya no vuelve a tener un rey que solo sea de Galicia. Lástima que terminó el festival de hoy. Pronto volveremos con más diversiones. Y así es, amigos, esto se acaba. Nuestro programa llega a su final. Pero recuerda... Si América negara a España, quedaría instantáneamente baldía de coherencia y sus ideas carecerían de validez. Quien estas palabras dice no es otro que Juan Domingo Perón, presidente de la República Argentina por el Partido Justicialista entre los años 1946 y 1955, y luego de nuevo entre 1973 y 1974, año en que se produce su muerte. Controvertido político argentino, icono indiscutible del llamado, en su honor, claro está, peronismo, una plataforma de poder compatible con cualquier ideología política. Convengamos, desde un nacionalismo como el que cultiva el propio Perón, hasta un neoliberalismo conservador como el de Carlos Menem, o un izquierdismo exacerbado como el de los Kirchner, y para muchos responsable de la decadencia argentina que se produce desde la segunda mitad del siglo XX. España, a la que menciona en esta cita tan afectuosa, está indiscutiblemente en deuda con él, siendo bajo su presidencia Argentina el único país del mundo que aceptó comerciar con ella en los años en los que nuestro país era sometido de manera injusta e inhumana al bloqueo comercial más importante que se haya realizado en toda la historia. Fíjense ustedes lo que estamos diciendo. Al final de la Segunda Guerra Mundial, una represalia que toman los aliados vencedores de la misma por no haber tomado partido por ellos durante la guerra, siendo así que tampoco lo tomó por sus enemigos, simplemente se declaró neutral, como hicieron también otros países europeos tales como Suiza, Suecia y Portugal, a los que no solo no se represalió de igual manera, sino que incluso se auxilió con los importantes fondos del Plan Marshall, que ni que decir tiene, tampoco llegaron a España. Fíjense ustedes mi situación personal. En cuanto hijo de una argentina, mi madre, profundamente antiperonista y que justamente recala en España con sus padres por causa de Perón, pues yo no tengo más remedio que serlo igualmente, profundamente antiperonista. Y es verdad que llevó a la Argentina a una situación prácticamente calamitosa. Pero como hijo de mi padre español, que se benefició de las ayudas de Juan Domingo Perón, que sirvieron para quitarle el hambre a él, y como a él a tantos otros españoles, pues no tengo más remedio que sentir cierta simpatía por la persona del presidente argentino. ¿Me dicen ustedes cómo resuelvo este dilema? Pero no nos vamos a despedir sin presentar, como lo hacemos siempre y puntualmente, la mucha buena y variada música que nos ha acompañado hoy una vez más. Y en el tercio de eventos, la cuarta sinfonía Italianiche o italiana de Félix Mendelssohn Bartholdy. Era la orquesta sinfónica de la Radio Frankfurt, dirigida por Paavo Järvi. En el natalicio, la ópera Orfeo, la primera de todas las óperas del gran compositor italiano Claudio Monteverdi. Y en el obituario, la Königsmesse o misa de coronación en mi mayor KV 317 de Wolfgang Gottlieb Mozart, en la interpretación que de la misma hacía la Amarida Orquesta, dirigida por Marian Polin. Y hoy hemos estado con ustedes Mariate Aragonés, Alberto Hernández, Guillermo Arroniz, Luis Aguilera,
Lula Antequera, Bernardo del Toro, Rafael Aita y su siempre seguro servidor, Luis Antequera. Que hagan ustedes mucho bien y que no reciban menos. Teníamos razón. La historia como es Y no como nos gustaría que fuera. Hasta el próximo programa. Se despiden de ti Mariate Aragonés y Luis Antequera. Pero yo te veo muy pronto en el programa de Javier Ángel Ramírez, Diálogos con la Ciencia, el jueves a las 12 de la noche, o lo que es lo mismo, el viernes a las 0 horas, con nuevos episodios de nuestra apasionante historia. No te lo pierdas. Les hemos ofrecido en Radio María Esta no es una semana cualquiera, con Luis Antequera y Mariate Aragonés.